Si me hubieran preguntado hace 10 años cómo era mi relación con mi papá, te habría dicho que era el hombre más admirable del mundo. Alberto, el gran Alberto. Mi papá siempre fue el alma de la fiesta, el vecino que ayudaba a todos, el hombre trabajador que empezó desde abajo y logró darnos una vida cómoda. En el vecindario todos lo respetaban y mis amigos siempre me decían, ¿qué suerte tienes del papá que te tocó? Pero vivir debajo el mismo techo que Alberto era una historia completamente diferente. Con los años aprendí que hay personas que son luz para la calle y completamente oscuridad para su casa. El verdadero problema familiar no estalló de la noche a la mañana. Fue como una gotera que pasó años debilitando los cimientos de la casa hasta que el techo se nos vino encima. El gran defecto de mi papá siempre fue su necesidad obsesiva de control y un orgullo tan grande que no le cabía en el pecho. Para Alberto solo había dos formas de hacer las cosas, su manera o la manera equivocada. Todo se empezó a salir de control cuando mi hermano menor y yo entramos a la universidad. Mi hermano quería estudiar artes visuales. Recuerdo perfectamente la escena en la que lo dijo. Mi papá soltó los cubiertos, miró a mi hermano con un desprecio que me heló la sangre y le dijo, en esta casa no voy a mantener a vagos ni a payasos. O estudias algo que te deje dinero, como ingeniería o derecho, o te me vas olvidando de que tienes papá y de que te voy a pagar un solo centavo. Mi hermano, intimidado, terminó cediendo y se metió a estudiar administración de empresas, una carrera que odió desde el primer semestre. El ambiente de la casa se volvió asfixiante. Mi papá caminaba por los pasillos dictando órdenes, criticando cómo se veste mi mamá, controlando en qué se gastaba cada peso y recordándonos todos los días que todo lo que teníamos se lo debíamos a él. Mi mamá, que llevaba 30 años casada con él, se fue convirtiendo en una sombra. Callaba para no hacer enojar a Alberto, porque cuando Alberto se enojaba, no gritaba. Aplicaba la ley del hielo durante semanas, ignorándonos por completo en nuestra propia casa, como si fuéramos fantasmas. El punto de quiebre llegó cuando mi papá decidió emprender un negocio. Con sus ahorros de toda la vida lo hizo, y un dinero de su jubilación anticipada. Era una distribuidora de materiales de construcción. Mi hermano y yo le advertimos que el mercado estaba saturado y que se estaba asociando con personas que no tenían buena reputación. Pero claro, ¿cómo íbamos nosotros, unos mocosos que no le han ganado a nadie, a cuestionar al gran Alberto? El negocio fue un fracaso absoluto. Sus socios lo estafaron y por su maldito orgullo de no querer admitirlo, que se había equivocado, mi papá empezó a pedir préstamos informales y a hipotecar terrenos de la familia para intentar salvar un poco de lo que se había hundido. Todo esto lo hizo a escondidas de mi mamá. Nos enteramos de la magnitud del desastre el día que llegaron a embargar una camioneta a la casa. Fue una escena humillante. Los vecinos salieron a mirar y mi papá, en lugar de asumir su responsabilidad, se puso como un loco a gritarle a los cobradores, amenazándolos con sus influencias, que ya no existían. Cuando por fin nos sentamos en la sala a pedirle explicaciones, esperábamos ver a un hombre derrotado, tal vez pidiendo disculpas, pero el ego de Alberto es una enfermedad. Se levantó furioso, golpeó la mesa y nos gritó que la culpa era de nosotros por no haberlo apoyado, por vibrar alto en negatividad y por ser unos desagradecidos que solo disfrutaban de su dinero pero lo abandonaban en las malas. Esa noche mi hermano y yo decidimos que ya basta. Hablamos con mi mamá y le dijimos que nos mudaríamos con ella, que nosotros trabajaríamos para mantenerla, pero que no podíamos seguir viviendo con un hombre que nos estaba arrastrando a la ruina económica y mental. Mi mamá, por primera vez en su vida, tuvo el valor de empacar sus cosas. Un teléfono que ya no suena, de eso ya pasaron casi 2 años. Mis papás están en proceso de divorcio. Un proceso que Alberto ha hecho lo más cochino y lento posible por pura venganza. Vive solo en una casa pequeña que logró rescatar, resentido con el mundo. Lo más triste es que a pesar de estar en la quiebra y solo, Alberto no ha cambiado nada. Si le preguntas a sus conocidos, él te va a decir que su esposa y sus hijos lo abandonaron cuando se quedó sin dinero, que somos unos interesados. Sigue vendiendo la historia del hombre santo y sacrificado al que su familia le pagó mal. Es incapaz de ver lo que lo dejó solo. No fue la falta de dinero, sino su soberbia y su maltrato. A veces mi hermano y yo hablamos de él. Duele, claro que duele, porque al final del día es mi papá. Y recuerdas los momentos buenos de la infancia. Pero también entendimos que no puede salvar a alguien que cree que nunca se equivoca. El teléfono rara vez suena con su nombre y cuando lo hace es solo para reclamar o para intentar manipularnos. Alberto prefirió perder a sus hijos y a su esposa antes de perder el orgullo y admitir por una sola vez en su vida que era un ser humano con errores.